En mi cumpleaños, mi esposa me dio una tarjeta que decía, gracias por pagar las facturas, eso es para lo único que sirves. Mi hijo se rió. Nadie más dijo siquiera feliz cumpleaños. Comí mi pastel en silencio, saqué la basura y no dije ni una palabra. Esa noche, me fui. 3 semanas después, mi jefe me envió un mensaje de texto, tu esposa está en la oficina. Está llorando. Debería decirle a dónde fuiste. No soy el tipo de hombre que se compadece de sí mismo. He trabajado con mis manos toda mi vida. Soy un tipo de piel dura, boca callada y que hace el trabajo. Mi nombre es Thomas. Tengo 42 años, he estado casado por 17 años y tengo un hijo de 14 años llamado Kyle que solía pensar que yo era lo máximo. Solía pensarlo. En estos días, apenas levanta la vista de su teléfono a menos que su control se quede sin batería o se corte la conexión a Internet. Pero lo entiendo. Es un adolescente. Hormonas, amigos, lo que sea. Recuerdo tener su edad y pensar que lo sabía todo. Pero en aquel entonces, incluso cuando era un niño rebelde y sabelotodo, todavía decía gracias cuando alguien me daba un regalo. Especialmente cuando esa persona trabajaba dobles turnos para poder pagarlo. Mi esposa, Karen, no es un apodo, ese es su nombre real, solía ser dulce. Era el tipo de mujer que me frotaba los hombros mientras estaba medio dormido frente a la televisión y dejaba notas adhesivas en mi lonchera con cosas como, tú puedes con esto o ya te extraño. Sin embargo, esa versión de ella comenzó a desvanecerse alrededor del año 9 de nuestro matrimonio. No sé qué lo causó exactamente. Tal vez fue el estrés de las facturas o el hecho de que no soy el tipo más romántico del mundo. O tal vez simplemente me superó. Cualquiera que fuera la razón, poco a poco, el afecto se secó. Al principio, me dije a mí mismo que era solo una fase. El matrimonio pasa por rachas secas, ¿verdad? Pero esto no era solo una racha seca. Era una sequía. Comenzó poco a poco. Dejó de prepararme el almuerzo. No era gran cosa. Luego las notas adhesivas desaparecieron. Luego eran cenas a solas en la mesa porque ella ya había comido con Kyle. Yo llegaba a una casa silenciosa, con platos en el fregadero y mi hijo encerrado en su habitación con sus auriculares puestos, gritándole a extraños en línea. Yo todavía la besaba de buenas noches. Ella dejó de girar la cabeza para recibirlo. Ahora bien, no soy un cachorro enamorado. Sé que la vida no es una película, pero uno esperaría al menos un poco de respeto de las personas por las que te estás matando, ¿verdad? Salgo de la casa a las 6:30 cada mañana para llegar al sitio de construcción. Lluvia, nieve, no importa. Me rompo la espalda todo el día, llego a casa adolorido y cubierto de aserrín, y lo único que recibo es un olvidaste comprar toallas de papel. Ni siquiera un ¿cómo estuvo tu día? Ni siquiera contacto visual la mitad del tiempo. Pero seguí adelante porque eso es lo que hacen los padres. Llevamos el peso. No nos quejamos. Simplemente seguimos adelante hasta mi cumpleaños, el 2 de noviembre. No esperaba globos ni nada. No tengo 10 años. Solo pensé que tal vez Karen prepararía mi cena favorita. Pastel de carne, puré de papas y ese pastel de chocolate que solía hornear todos los años sin falta. O tal vez Kyle pausaría su juego el tiempo suficiente para al menos decir, feliz cumpleaños, papá. Honestamente, una simple tarjeta y un te queremos habrían sido suficientes. Habría estado bien solo con eso. En cambio, entré a una casa silenciosa. Sin olor a cena, sin decoraciones. Karen estaba sentada en el sofá en pantalones de chándal revisando su teléfono. Kyle tenía sus auriculares puestos, con los ojos pegados a la pantalla. El volumen de la televisión estaba lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar disparos y gritos desde el pasillo. Karen levantó la vista. Hola, dijo ella. Hola, respondí. Esperé. Nada. Miré a Kyle. Ni siquiera parpadeó. Me aclaré la garganta. Entonces, ¿hay algo planeado para hoy? Karen frunció el ceño como si intentara recordar algo.
Luego se levantó, caminó hacia la mesa del comedor y recogió un pequeño sobre blanco. «Oh, cierto», dijo. Casi lo olvidó. Me lo entregó con una mano, todavía sosteniendo su teléfono en la otra. Lo abrí lentamente, pensando que tal vez solo estaba haciéndose la desinteresada. Como si tal vez adentro hubiera una tarjeta de regalo para esa tienda de pesca que me encanta, o tal vez alguna nota que demostrara que todavía recordaba al tipo que yo solía ser. Adentro había una tarjeta. Sin dibujos animados ni imágenes divertidas en el frente, solo gris liso con letras plateadas. «Feliz cumpleaños». La abrí. Adentro, con la letra de Karen, decía: «Gracias por pagar las facturas. Eso es para lo único que sirves». Me quedé mirándola. La leí 2 veces. Mis manos no temblaron. Mi rostro no se contorsionó. Solo me quedé allí sosteniéndola. Entonces lo escuché. Kyle resopló, soltando una risita. Levanté la vista. Se había quitado los auriculares y se estaba riendo. «Mamá, eso es salvaje», dijo. «Eso es frío. ¿Realmente escribiste eso?» Ella sonrió con presunción. Bueno, pensé que era divertido. Volví a mirar la tarjeta, luego la cocina vacía. Sin pastel, sin cena, ni siquiera una vela. ¿Hay pastel o algo?, pregunté. Karen se encogió de hombros. Hay una rebanada sobrante de pastel de queso del cumpleaños de Kyle. Puedes comerla si quieres. Caminé hacia el refrigerador en silencio, saqué la rebanada de pastel de queso que tenía el nombre de otra persona escrito en la caja, me senté en la mesa de la cocina y me la comí con un tenedor de plástico. La tarjeta yacía boca abajo a mi lado. Kyle volvió a su juego. Karen volvió a subir el volumen de su teléfono. Nadie dijo otra palabra. Esperé hasta que el pastel se acabó. Luego me levanté, saqué la basura al contenedor en el frío aire de noviembre y volví a entrar. Mis rodillas crujieron. Mi espalda dolía. Me froté las manos en los pantalones y me quedé mirando la sala de estar. Karen ni siquiera levantó la vista. Kyle se estaba riendo en sus auriculares de nuevo. No dije ni una palabra. Esa noche, mientras dormían, empaqué una pequeña bolsa de lona, solo ropa, mi billetera y algunas cosas que realmente me importaban, como la foto de mi padre pescando conmigo cuando yo tenía 12 años, y la vieja navaja de bolsillo que me dio antes de fallecer. Di una última mirada alrededor de la habitación. El silencio era más fuerte que nunca. Luego salí por la puerta principal y no miré hacia atrás. Durante 3 semanas, no le dije a nadie a dónde había ido. No respondí mensajes de texto. No publiqué nada en línea. Me quedé en un motel barato cerca del lago y tomé trabajo extra en un proyecto de renovación fuera de la ciudad. Era tranquilo, pacífico, el tipo de silencio que no se siente solitario. Se siente ganado, hasta anoche, alrededor de las 11 de la noche. Recibí un mensaje de texto de mi jefe, Rick. El tipo es dueño de la empresa de contratación para la que trabajo. Conoce a Karen de pasada. La conoció en algunas fiestas de la oficina y barbacoas a lo largo de los años. Es un buen hombre. No crea dramas. El mensaje de texto solo decía: ella está aquí. Está llorando. ¿Quieres que le diga a dónde fuiste? Y así de simple, la paz se hizo añicos. No he respondido. Todavía no. Porque ahora me pregunto, ¿por qué está llorando? ¿Por qué ahora? Y lo que es más importante, ¿qué es exactamente lo que quiere? Me quedé mirando el mensaje de Rick durante mucho tiempo. Ella está aquí. Está llorando. ¿Quieres que le diga a dónde fuiste? Zumbaba en mi mano como si estuviera vivo, vibrando con algo más que solo palabras. Una parte de mí quería lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación del motel. Una parte de mí quería llamarla, gritar, exigir una respuesta. Pero en su mayoría, simplemente me senté allí en el borde de la rígida cama del motel, sintiéndome vacío. No le había dicho nada a Rick sobre por qué me fui, solo que necesitaba un tiempo libre, que tomaría el turno del equipo de fin de semana en la remodelación de la casa del lago a 2 pueblos de distancia.
Él no hizo preguntas. Creo que podía ver el peso en mis ojos. Los hombres como Rick, de la vieja escuela, criados con tratos de apretón de manos y madrugadas, no necesitan mucha explicación. Simplemente lo saben. Pero ahora ella estaba en su oficina llorando. Y eso realmente me confundió porque la mujer que me vio comer pastel de cumpleaños solo en la mesa de nuestra cocina como si fuera un invitado en mi propia casa, la mujer que me dio una tarjeta que bien podría haber sido una bofetada en la cara. Esa mujer no parecía del tipo que lloraría porque me fui. Parecía que ni siquiera se daría cuenta. A menos que, por supuesto, algo hubiera cambiado o alguien hubiera dicho algo. No le respondí a Rick. Simplemente puse el teléfono boca abajo, apagué la lámpara del motel y me recosté en la oscuridad, mirando al techo. El aire era espeso por el silencio, del tipo que presiona contra tus costillas. Había sentido este tipo de silencio antes. Una vez en el funeral de mi padre, una vez en la sala de espera del hospital cuando nació Kyle, y ahora aquí, solo, flotando en el espacio entre lo que solía ser y lo que vendría después. Y mientras estaba acostado allí, mi mente comenzó a retroceder. No solo al cumpleaños, sino a todos los pequeños momentos anteriores a él. Momentos que no me había permitido sentir hasta ahora. Y cuando los uní todos, me di cuenta de que la falta de respeto no comenzó el 2 de noviembre. Comenzó mucho antes. Permítanme retroceder. El verano pasado, hicimos un viaje familiar. Se suponía que sería este gran momento de reinicio. Karen lo planeó. Kyle preparó su propia maleta y yo salí temprano del trabajo para conducir hasta allí. Pagué el alojamiento, la gasolina, la comida, los boletos para el estúpido museo que Kyle insistió en visitar. Todo eso, y no me quejé ni una vez. Eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Proveemos, pero todo el viaje se sintió extraño. Karen apenas me miró. Kyle tenía sus auriculares puestos el 90% del tiempo. Fuimos a un lugar de mariscos la segunda noche, y mientras esperábamos la comida, Kyle dijo, «Mamá, ¿recuerdas cuando vinimos aquí solo nosotros dos? Eso fue mucho más divertido». Parpadeé. ¿Cuándo fue eso? Karen ni siquiera se inmutó. Las vacaciones de primavera pasadas. Tu horario estaba lleno, así que fuimos sin ti. Sin disculpas, sin culpa, solo una bomba casual lanzada sobre las croquetas de maíz y los camarones fritos. Luego Kyle añadió más. Fue increíble. Solo mamá y yo. Realmente hicimos cosas. No como ahora. Y Karen simplemente se rió como si fuera divertido. Como si no fuera un golpe en el estómago. Esa fue la primera vez que realmente lo sentí. Ese sentimiento de ser reemplazado. No engañado. No exactamente, sino reemplazado, como si poco a poco me estuvieran eliminando de mi propia familia. Después del viaje, empeoró. Karen comenzó a hacer grandes planes familiares sin decírmelo. Yo llegaba a casa del trabajo y descubría que habían salido a cenar, solo ellos dos. Los eventos escolares de Kyle. Ella iba sola. Yo no estaba invitado. Y cuando preguntaba, siempre recibía la misma respuesta, supusimos que estabas cansado del trabajo. Al principio, intenté creerle. Pero con el tiempo, quedó claro que esto no se trataba de mi fatiga. Se trataba de que mi ausencia hacía las cosas más fáciles para ellos, más tranquilas, con menos esfuerzo. Una noche, encontré a Kyle sentado en el mostrador de la cocina escribiendo algo en su computadora portátil. Entré y le di una palmada en el hombro. ¿En qué estás trabajando, amigo? Apenas levantó la vista. ¿Un ensayo? ¿Necesitas ayuda? No. Me incliné. ¿Cuál es el tema? Una persona que me inspira. Sonreí. Genial, ¿a quién elegiste? Giró la pantalla un poco para que yo pudiera ver. El ensayo comenzaba con, mi mamá es la persona más fuerte que conozco. Ella hace todo en nuestra casa y nunca recibe suficiente crédito. Esperé, leyendo. Ninguna mención sobre mí. Ni siquiera una oración. Ella hace todo, ¿eh? Dije, manteniendo un tono ligero.
Kyle se encogió de hombros. Bueno, sí, y eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi propio hijo pensaba que yo no hacía nada, como si yo fuera solo un personaje de fondo en su vida, pasando por allí con un cheque de pago y un suspiro cansado. Comencé a observar más de cerca después de eso. Karen me corregía frente a él constantemente. Si yo le decía que lavara los platos, ella decía, está cansado, Thomas. Tuvo un día largo. Si yo decía no a algo, ella decía sí a mis espaldas. Una vez, lo castigué por contestar de mala manera, y a la mañana siguiente ya no estaba. Ella lo había llevado al cine como recompensa por ser honesto. Fue entonces cuando Kyle dejó de escucharme por completo. Ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba. Gruñía respuestas. Y si alguna vez yo levantaba la voz aunque fuera un poco, Karen intervenía con ese tono, afilado y protector. No le grites, Thomas. Yo no estaba gritando. Estaba intentando ser un padre. Pero en esa casa, no había lugar para eso. Me convertí en el banco, el conductor, el chico de la basura, el hombre que pagaba la factura del agua y se volvía invisible cuando el grifo corría. Una noche de septiembre, escuché por casualidad una conversación que no debía escuchar. Karen estaba en la sala de estar con su hermana, Jenny. No sabían que yo había llegado temprano a casa. Karen dijo, honestamente, ya ni siquiera me siento casada. Es como vivir con un compañero de cuarto que paga por todo pero no aporta nada a la mesa emocionalmente. Jenny dijo, entonces, ¿por qué no te vas? Karen se rió. Porque me gusta mi vida, la casa, la estabilidad, y Kyle necesita dinero para la universidad. Me quedé helado en el pasillo. Eso no era solo una falta de respeto. Eso era cálculo. Eso era usarme. Después de esa noche, dejé de hacer preguntas. Dejé de intentar acercarme. Comencé a planear. Pero aún así, mantenía la esperanza. Una esperanza estúpida y terca. Hasta el cumpleaños, hasta esa tarjeta, hasta que Kyle se rió en mi cara como si yo fuera una broma. Y ahora ella estaba llorando. Ahora tomé mi teléfono de nuevo y me quedé mirando el mensaje de Rick. No respondí. En su lugar, revisé mis mensajes de texto. Nada de Karen. Nada de Kyle. Ni siquiera un ¿dónde estás? Solo silencio hasta esta mañana. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Tienes que volver. Kyle está asustado. Por favor, Thomas. Eso me dejó helado porque ella nunca me llamaba Thomas cuando estaba siendo sincera. Siempre decía tomo cariño o nada en absoluto. Esto era diferente. Dudé. Luego llamé al número. Karen contestó al primer timbre. Hola, dijo ella, sin aliento. Tom, Dios mío, contestaste. Yo no dije nada. Yo no sabía a dónde fuiste. Me he estado volviendo loca. ¿Por qué no me dijiste que te ibas? Respiré hondo. No parecía que te fuera a importar. Hubo una larga pausa. Luego susurró, lo sé. Esperé. Sin excusas, sin enojo. Solo esa única admisión. Me equivoqué, dijo, realmente lo hice. Me quedé callado. Continuó, Kyle se ha estado portando mal. Ayer tiró algo contra la pared. Me gritó. Dijo que yo arruiné todo. Me culpa a mí de que te hayas ido. Parpadeé. ¿Él dijo eso? Sí, dijo ella, con la voz temblorosa. Yo le dije que podíamos manejar las cosas sin ti, que estaríamos bien, pero luego lo encontré llorando en su habitación. Dijo que te extrañaba. Mi garganta se apretó. Karen, esa tarjeta que me diste. Lo sé, dijo ella rápidamente. Sé que se suponía que era una broma. Una mala broma. Pensé que te reirías. No lo decía en serio. Ni siquiera dijiste feliz cumpleaños. Lo sé. Me senté allí, con el teléfono presionado contra mi oreja, el corazón latiendo con fuerza. Me hiciste sentir como un extraño en mi propia casa,
dije en voz baja. Pusiste a mi propio hijo en mi contra. No, dijo ella, con la voz quebrada. No era mi intención. Pero lo hiciste. La escuché empezar a llorar. El tipo de llanto crudo y feo que solo aparece cuando alguien finalmente ve los escombros que causó. Pero no sentí lástima. Sentí algo más frío, algo más silencioso. Miré por la ventana del motel hacia el lago que brillaba a lo lejos, el reflejo del sol naciente atravesando la niebla. Luego dije, dile a Kyle que lo llamaré. Y colgué. Supe entonces que el tiempo de hablar había terminado. Porque lo que Karen aún no sabía era que yo ya me había reunido con un abogado y no iba a regresar con las manos vacías. Por primera vez en 17 años, me desperté sin que las expectativas de otra persona me sacaran de la cama. Sin lista de tareas esperando, sin comentarios pasivo-agresivos resonando por el pasillo. Sin indiferencia, solo un techo de motel barato, el leve sonido de los pájaros afuera y la áspera calidez de una manta que no compartía con nadie. Me quedé recostado allí por un rato, mirando hacia la nada. El tipo de mirada donde tus pensamientos se mueven lentamente como la niebla sobre el agua. Había una pesadez en mi pecho. Sí. Pero debajo de ella, algo más. No paz. Todavía no. Pero algo cercano. Como la primera inhalación después de contener la respiración bajo el agua durante demasiado tiempo. No sabía quién era yo sin ellos. No realmente. Esa era la parte más aterradora. Porque durante casi 2 décadas, había construido toda mi identidad en torno a ser esposo y padre. Esa era mi insignia. Todo mi sentido de valor provenía de estar presente, pagar las facturas, arreglar el fregadero que goteaba a la medianoche, renunciar a botas de trabajo nuevas para que mi hijo pudiera tener la nueva consola de videojuegos. Sonreír a pesar de las cosas que dolían porque eso es lo que hacen los padres. Así que cuando me fui, no solo dejé una casa. Me dejé a mí mismo atrás. Al menos la versión de mí que ellos conocían. La versión de la que dependían, a la que le faltaban el respeto y a la que poco a poco redujeron hasta que no quedó nada más que un fantasma con una caja de herramientas y una cuenta bancaria. Y por un tiempo, me sentí como ese fantasma. La primera semana lejos, apenas hablé. Iba al proyecto de la Casa del Lago con Rick y el equipo, martillaba y perforaba durante el día, volvía adolorido, me duchaba con el agua tibia del motel y luego me sentaba en silencio hasta quedarme dormido. Sin televisión, sin música, sin llamadas. No quería distracciones. Quería quietud. Porque cuando toda tu vida se desmorona, necesitas escuchar el sonido de las piezas golpeando el piso. Así es como descubres que vale la pena recoger. El motel era pequeño pero limpio. Tenía una de esas viejas máquinas expendedoras con botones descoloridos y precios que no habían cambiado desde 2009. Había un restaurante al lado donde la camarera Eileen llamaba a todos cariño y recordaba mi pedido después de la segunda visita. Café negro, 3 huevos, tostadas de masa madre y tocino extra crujiente. Ella nunca preguntó por qué yo estaba allí solo, pero creo que lo sabía. Las personas de la vieja escuela como ella no necesitan detalles. Simplemente te dan una sonrisa, una recarga y espacio para respirar. Al final de la segunda semana, comencé a escribir de nuevo. Nada elegante, solo notas, pensamientos, algunas páginas por noche. Cosas que no me había permitido admitir en voz alta. Cosas como, fui un buen padre. No fui perfecto, pero estuve presente. Eso debería haber contado para algo. Y extraño a Kyle, pero no a la versión en la que Karen lo convirtió. Extraño al niño que solía quedarse dormido en mi pecho viendo vídeos de camiones monstruo. Y tal vez lo más difícil de escribir, no fue todo culpa de ella. Dejé que sucediera. Me quedé callado demasiado tiempo. Me hice pequeño. Había poder en esas palabras. No perdón, todavía no, pero sí poder. Esa tercera semana, Rick me ofreció un puesto permanente de supervisor en el sitio. Dijo que había estado haciendo un buen trabajo, manteniendo las cosas antes de lo previsto. Y pareces más enfocado últimamente. Tienes liderazgo en ti, dijo, dándome una palmada en la espalda con esas manos pesadas suyas.
No lo desperdicies escondiéndote en el fondo. Me di cuenta entonces de cuántos años había pasado atenuando mi propia luz solo para que alguien más no se sintiera incómodo. Con qué frecuencia había dicho, lo que quieras, nena. Oh, está bien. Yo me encargaré, solo para mantener la paz. Pero la paz sin respeto no es paz. Es control silencioso. Así que acepté el ascenso. Y con el pago extra, me mudé del motel a un pequeño apartamento de alquiler de una habitación a unas pocas calles de distancia. Nada elegante, solo 4 paredes, un calentador que funcionaba y un porche con suficiente espacio para una silla y una taza de café. Y por primera vez en años, eso era mío. Cada clavo, cada marco de fotos, cada taza en el gabinete, me pertenecía. Sin armario compartido, sin tensión extraña en el aire, solo silencio. Y tampoco del tipo sofocante, del tipo que se siente como curación. Configuré un pequeño espacio de trabajo en la esquina junto a la ventana, compré un escritorio de segunda mano, una lámpara y comencé a dibujar de nuevo, planos, pequeños diseños, ideas para proyectos para los que nunca tuve tiempo. Cuando Kyle era niño, solíamos construir casas para pájaros juntos. Encontré el viejo cuaderno donde habíamos garabateado planes, páginas manchadas con chocolate caliente y marcadores. Me hizo sonreír, pero también hizo que algo doliera en lo profundo de mi pecho. Extrañaba a mi hijo. No al adolescente que se burlaba de mí en la mesa. No al niño que se reía cuando su madre me entregaba esa tarjeta cruel. Sino al niño pequeño que solía viajar sobre mis hombros en la feria estatal, con las manos pegajosas agarrando algodón de azúcar, señalando las atracciones y preguntando, ¿podemos, papá, solo una más? Ese niño todavía estaba allí en alguna parte. Simplemente no sabía si alguna vez regresaría. 2 días después de mudarme al nuevo lugar, recibí una carta en el correo. Sin remitente. Adentro había un dibujo. Líneas descuidadas y desiguales coloreadas con fuerte presión de la mano, un árbol grande, un hombre con barba, un niño sosteniendo una caña de pescar, y en la esquina, las palabras, lo siento. Fui malo. Te quiero, papá. Estaba firmado, Kyle, 6 años. Sé que tengo 14, pero desearía poder volver atrás. Debo haberme sentado allí durante 10 minutos sosteniendo ese trozo de papel como si fuera vidrio. Rompió algo en mí, pero no en el mal sentido. Más bien como la grieta final antes de que un caparazón se desprenda. Al día siguiente, lo llamé. Contestó al primer timbre. Papá. Su voz se quebró como si no esperara que yo realmente llamara. Hola, amigo. Silencio. Luego, lo siento. No dije nada al principio. Solo escuché su respiración. Luego dije, yo también. Él sollozó. Mamá dijo que estás enojado con nosotros. No quería arrojarle el peso encima. No iba a convertir esto en un juego de culpas. Era solo un niño, pero tampoco iba a mentir. No estoy enojado, dije, pero necesitaba espacio. A veces, cuando las personas son lastimadas una y otra vez, necesitan tiempo para descubrir qué hacer a continuación. ¿Me odias? Eso me destrozó. No, dije rápidamente. Nunca. Ni por un segundo. Se quedó callado de nuevo. Luego preguntó, ¿puedo verte? Le dije que lo pensaría, que necesitaba un poco más de tiempo, pero que volvería a llamar pronto. Dijo, está bien, y nos despedimos. Y cuando colgué, lloré. No del tipo enojado. No del tipo cansado. Del tipo que aparece cuando la esperanza finalmente vuelve a colarse por una grieta en la puerta que creía sellada para siempre. Más tarde esa semana, me reuní con la abogada de nuevo. Su nombre era Sharon. A mediados de sus 50 años, ojos inteligentes, tono directo. Revisamos las finanzas. Ella dijo, tienes un caso sólido, especialmente con la documentación que has guardado, cuentas conjuntas, mensajes de texto y la evidencia de negligencia emocional. Si quieres proceder, podemos presentar la moción inicial la próxima semana. Asentí. ¿Qué pasa con la custodia? Pregunté. Ella cruzó las manos.
Dada la edad de Kyle, el tribunal considerará sus preferencias. Pero la buena noticia es que eres estable, estás empleado, no tienes antecedentes de violencia o abuso de sustancias. El hecho de que te hayas ido en silencio en lugar de explotar en la casa funcionará a tu favor. Dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Qué esperas lograr, Thomas? Esa pregunta flotó en el aire por un momento. No quiero destruirla, dije. Solo quiero justicia. Quiero volver a ser padre. Quiero que dejen de tratarme como un cajero automático andante. Sharon asintió. Entonces comencemos a reconstruir eso. Y eso es lo que hice. Una pieza a la vez. Obtuve una membresía de gimnasio, solo un pequeño lugar local en la misma calle. Comencé a levantar pesas de nuevo, a trotar en la cinta de correr. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque necesitaba volver a sentirme fuerte en mi propio cuerpo, en mi propia piel. Dejé de revisar las redes sociales de Karen. Dejé de esperar una disculpa que nunca llegaría. Dejé de preguntarme cuánto tiempo podría haber aguantado porque la verdad era que ya lo había hecho más tiempo del que la mayoría lo habría hecho. Pero cada hombre tiene su límite. El mío fue una tarjeta, una rebanada de pastel de queso con el nombre de otra persona en ella. Una risa de un hijo que no sabía que acababa de romper el corazón de su padre de par en par. Y ahora me estaba levantando, no rápido, no ruidosamente, silenciosamente como un árbol creciendo a través del concreto. Fuerte, firme, imparable. Es extraña la forma en que se asienta la claridad. No como el impacto de un rayo, sino más bien como el amanecer. Gradual, suave, innegable. Así me sentí al salir de la oficina de Sharon después de nuestra tercera reunión. La brisa de otoño picaba en mis mejillas. El aire fresco con ese agudo aroma de noviembre. En parte humo de madera, en parte hojas secas, en parte algo nostálgico que no puedes nombrar exactamente. El sol se había ocultado tras los tejados, pintando todo de dorado. Y mientras me ajustaba la chaqueta y me dirigía hacia mi camioneta, me di cuenta de algo en lo profundo de mis huesos. Ya no estaba enojado. No de la forma en que lo estaba cuando me fui por primera vez. La ira arde rápido. Es una bengala. Puede empujarte por la puerta, seguro, pero no te mantendrá caminando. Lo que me mantuvo en marcha no fue la rabia. Fue algo más frío, más silencioso. Determinación. Y la primera regla de la venganza, pensé, era simple. Nunca actúes por despecho. Así es como te vuelves descuidado. Así es como revelas tus cartas. Pero si actúas con propósito, con paciencia, es entonces cuando se convierte en algo más. Justicia. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento de alquiler, extendí cada documento que tenía sobre la mesa de la cocina. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, pólizas de seguro, incluso correos electrónicos antiguos. Guardé todo de los últimos 10 años. Y ahora, por primera vez, lo miré todo con los ojos abiertos. El nombre de Karen estaba en todas partes. En cada cuenta, en cada compra. Zapatos, días de spa, entradas para conciertos. Vivía como alguien que no tenía nada que perder porque asumía que yo siempre la atraparía. Pero yo ya no era la red, y eso la aterrorizaba. Rick pasó por allí ese fin de semana para dejar algunas herramientas de repuesto que yo había dejado en el sitio de trabajo. No es del tipo hablador, pero mientras estaba en mi puerta, con la mano en el marco de la puerta, me dio una mirada que no había visto antes. ¿Respeto? Como si viera al hombre detrás del silencio. ¿Te estás instalando?, preguntó. Asentí. En eso estoy. Se rascó la barbilla. ¿Alguna vez has pensado en volverte independiente? Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué, como contratista independiente? Él dijo, he visto tus diseños, la gestión de tu sitio, la forma en que el equipo escucha cuando hablas. Tienes más en ti de lo que sabes. No dije nada al principio. Solo miré alrededor de mi lugar pequeño y silencioso. Y lo sentí. ¿Posibilidad? No del tipo ilusorio.
Del tipo que te mira fijamente y te desafía a dar un paso al frente. Lo pensaré, dije. Me entregó una carpeta. Comienza con esto. Uno de mis antiguos clientes posee un montón de propiedades en el lago. Quiere a alguien confiable para remodelar todo el portafolio. Le hablé de ti. Tomé la carpeta. Gracias, Rick. Se encogió de hombros. Solo no te olvides de nosotros los pequeños cuando seas rico. Sonreí por primera vez en lo que parecieron meses. Más tarde esa noche, abrí la carpeta. Adentro había planos, alcances de proyectos, presupuestos, todo limpio, manejable. Más que eso, era una puerta. Y por primera vez, quise atravesarla, no solo para escapar de algo, sino para construir algo nuevo. Pero antes de poder construir algo, tenía que derribar algunas cosas. Porque todavía había deudas pendientes, no de dinero, sino de respeto, dignidad, verdad. Y si Karen pensaba que podía llorar frente a mi jefe, inventar una historia y atraparme de nuevo en su red con algunos sollozos y un Kyle te extraña, estaba a punto de aprender algo importante. Yo no era el mismo hombre que se fue con nada más que una bolsa de lona y un corazón dolorido. Ahora era más astuto y tenía un plan. La primera pieza encajó en su lugar 2 días después. Presenté una petición con Sharon para una separación formal, iniciando la división de bienes y las discusiones sobre la custodia legal. Karen no había presentado nada. Tal vez estaba esperando a que yo regresara arrastrándome. Tal vez pensó que el silencio era temporal. De cualquier manera, no estaba lista. Ese fue el paso 1, controlar la narrativa. El paso 2 fue más delicado. Necesitaba que Kyle viera la verdad, no desde un lugar de amargura, sino de claridad. No iba a hablar mal de su madre. Eso solo sería contraproducente, pero podía mostrarle quién era yo realmente. Así que lo llamé de nuevo, lo invité a venir, solo por unas horas. Al principio dudó. Karen también. Me envió un mensaje de texto. No está listo. No lo confundas, pero yo no estaba pidiendo permiso. Cuando Kyle apareció, se veía diferente. No físicamente. Todavía tenía ese cabello desordenado y la sudadera con capucha de gran tamaño, pero algo en su rostro era más suave, más incierto, como si ya no estuviera seguro de quién era yo o si se le permitía extrañarme. Nos preparé hamburguesas. Nada elegante, justo como a él le gustaban. Extra de pepinillos, panes tostados. No le pregunté por la escuela. No indagué. Simplemente hablé. Le conté sobre los proyectos en los que estaba trabajando. Le mostré los bocetos. Dejé que me ayudara a teñir un viejo banco de trabajo que había comprado en el mercado de pulgas. A mitad de camino mientras lijaba el borde, dijo, recuerdo cuando construimos esa casa para pájaros. Me dejaste usar el martillo aunque mamá dijo que me aplastaría los dedos. Me reí. Si te aplastaste los dedos. Sonrió. Sí, pero fue genial. Y en ese momento, volvió a parecerse a mi hijo, no a aquel que Karen había moldeado en una versión en miniatura de su fría indiferencia. Aquel que solía confiar en mí. No hablamos sobre el cumpleaños o la tarjeta o la noche que me fui. No tuvimos que hacerlo. Dejé que se fuera con la casa para pájaros. Le dije que podía pintarla como quisiera. Sonrió, dijo que volvería el próximo fin de semana si yo estaba libre. Ese fue el paso 3, reconstruir el puente, una tabla a la vez. Y luego vino el paso 4, la preparación. Comencé a asistir a talleres para pequeñas empresas en el centro comunitario local de manera silenciosa y anónima. Aprendí cómo registrar una sociedad de responsabilidad limitada, cómo manejar contratos, cómo proteger mi trabajo legalmente. Incluso contraté a un diseñador gráfico independiente para crear un logotipo. Renovaciones Thomas Green. Limpio, definido, mío. Mantuve mi perfil bajo. Sin redes sociales, sin anuncios. No quería que Karen se enterara. Todavía no. Dejarla pensar que estaba lamiéndome las heridas, durmiendo en sofás, atrapado en el limbo. Mientras tanto, estaba haciendo contactos con otros contratistas, alineando 3,
4, 5 trabajos. Suficiente para mantenerme hasta la primavera. Suficiente para hacer una declaración. Luego me reuní con Sharon de nuevo. ¿Estás seguro de que quieres presionar esto ahora?, preguntó. Tienes el impulso, pero se pondrá desordenado. Lo sé, dije, pero necesito la verdad en papel. Así que presentamos la siguiente ronda. Una moción solicitando la custodia compartida con igual tiempo físico y una auditoría financiera detallada de los últimos 2 años de gastos del hogar. Esa última parte fue el detonante porque Karen había estado sacando de los ahorros. Yo no los había tocado en meses. Ropa, suscripciones, una membresía de spa. Ni siquiera sabía que ella tenía miles de dólares. No solo me había empujado emocionalmente. También me estaba desangrando financieramente. Y ahora tendría que explicárselo al tribunal. Ese fue el paso 5, exponer las grietas. No me agradaba la idea de arrastrar esto a través de abogados. No quería que Kyle quedara atrapado en el medio. Pero tampoco iba a permitir que me borraran. Me había reconstruido ladrillo a ladrillo y ahora la base era sólida. Así que cuando Karen finalmente llamó, con su voz afilada, frágil, temblando bajo la superficie, yo estaba listo. ¿Presentaste una solicitud de separación? Sí, SEO. ¿Me estás auditando? ¿Correcto? Esto es vengativo, Thomas. No, es necesario. ¿Para qué? ¿Crees que esto te convierte en el mejor padre? No, dije con calma. Pero me convierte en el padre que está presente. Silencio. Luego, veneno, me estás castigando. No, dije. Me estoy protegiendo a mí mismo. Y a Kyle, de la versión tuya que olvidó cómo ser una compañera. Empezó a decir algo más, pero colgué. Esa conversación no fue para su beneficio. Fue para el mío. La última pieza encajó en su lugar una semana después. Kyle apareció de nuevo, esta vez con una caja de fotos antiguas. Encontré estas, dijo. Mamá las iba a tirar. Le dije que no. Adentro había instantáneas de hace años, viajes de campamento, fiestas de cumpleaños, mañanas de domingo en el sofá con dibujos animados. Una me mostraba llevando a Kyle en mi espalda. Ambos riendo. ¿Me puedo quedar a pasar la noche?, preguntó. No respondí con palabras. Simplemente abrí la puerta más y sonreí. Y mientras él entraba, me di cuenta de algo. La venganza no se trataba de lastimar a Karen. Se trataba de asegurarse de que ella nunca volviera a tener ese tipo de poder. Se trataba de recuperar mi historia. Y todavía no había terminado. Ni por asomo. La tormenta llegó silenciosamente. No con peleas a gritos o platos rotos. Sin teatros en la sala del tribunal. Sin llamadas nocturnas llenas de culpa o súplicas. Solo un constante desmoronamiento. Un paso silencioso tras otro hasta que todo lo que Karen había dado por sentado comenzó a deslizarse entre sus dedos y yo no levanté la voz ni una vez. Comenzó con la mediación por la custodia. Llegué temprano. Camisa planchada, jeans limpios, una carpeta con documentación en la mano. Kyle no estaba presente. Esa parte vendría después, pero yo sabía a lo que me enfrentaba. Karen estaría posando, intentando tejer una narrativa donde yo era el villano, el desertor, el esposo emocionalmente distante que se quebró bajo presión. Pero lo que ella no había planeado era lo tranquilo que yo estaría. Llevaba un vestido gris apagado, el cabello pulcramente peinado, el maquillaje lo suficientemente sutil como para decir, mira, yo soy la estable. Su abogado, un hombre que parecía haberse especializado en intimidación, la flanqueaba con una tableta y una expresión engreída. Sharon se sentó a mi lado, firme, concentrada. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Adentro, 2 años de registros bancarios detallados. Cada dólar que Karen gastó, sus cargos de spa, compras en boutiques y pagos de emergencia de tarjetas de crédito a un salón a 2 pueblos de distancia. Copias de mensajes de texto, su reconocimiento firmado de ahorros conjuntos, al lado, una hoja de cálculo limpia de mis ingresos y los gastos de Kyle,
todo organizado, resaltado, justificable. El abogado de Karen frunció el ceño. La mandíbula de Karen se tensó. No me regodeé. Ni siquiera sonreí con presunción. Simplemente dije, me gustaría la custodia compartida, un horario constante, una semana sí, una semana no. Sin manutención infantil, solo igual responsabilidad. Su abogado se aclaró la garganta. Dado que el niño reside a tiempo completo con la señora Green temporalmente, Sharon lo interrumpió, debido únicamente a la reubicación voluntaria del señor Green mientras se desescalaba un entorno doméstico emocionalmente inseguro, lo cual hemos documentado a fondo. Intentaron cambiar de tema, dijeron que la educación de Kyle podría verse afectada. Que la rutina importa, que mis horas de trabajo no eran predecibles. Pero Sharon estaba lista. Entregó las propias palabras de Kyle, su carta, la foto de la casa para pájaros, la nota de su consejero escolar confirmando que había pedido hablar sobre su padre ausente. Y, por supuesto, el propio mensaje de voz de Kyle guardado en mi teléfono donde había dicho, quiero estar más con papá. Mamá siempre está enojada ahora. Ese mensaje de voz por sí solo cambió el aire en la habitación. Karen me miró como si estuviera viendo un fantasma. No al hombre al que solía ignorar. No al hombre al que redujo a una broma en una tarjeta de cumpleaños, sino a alguien más. Alguien reconstruido. Alguien a quien ya no entendía. Al final, estuvieron de acuerdo. Custodia compartida. 50/50. Una semana sí, una semana no. Salí de esa reunión no con una victoria, sino con algo mejor. Equilibrio. La siguiente ola llegó unas semanas después. Para entonces, había lanzado mi negocio silenciosamente. Sin fanfarrias, solo un sitio web, un anuncio local y un simple eslogan construido con integridad. La voz se corrió rápido. A los clientes de la Casa del Lago les encantó el trabajo. Publicaron fotos de antes y después. Etiquetaron mi negocio, me recomendaron en grupos comunitarios de Facebook. Una noche, Kyle y yo salimos a comer hamburguesas. El mismo lugar al que solíamos ir cuando era pequeño. Nos sentamos afuera bajo lámparas de calor, apilando servilletas grasientas mientras nos reíamos de un perro que le ladraba a su reflejo en un auto que pasaba. Él dijo, mamá dice que tu negocio no es real. Dijo que es solo una fase. Hice una pausa, luego sonríe. ¿Eso dice? Él asintió, pero luego vio tu volante en el supermercado y se quedó muy callada. No respondí, solo bebí un sorbo de mi bebida. Karen siempre había amado la imagen, la reputación, las apariencias. Para ella, el éxito no se trataba de estabilidad, se trataba de control. No le importaba si teníamos dinero siempre y cuando ella controlara cómo se gastaba. Y definitivamente no esperaba que yo construyera algo sin su aprobación, pero lo hice. Ladrillo a ladrillo. Fue entonces cuando cayó el último dominó. Recibí una llamada de la escuela de Kyle. Estaban organizando un panel de padres para dueños de negocios locales, modelos a seguir que pudieran hablar con los niños sobre el trabajo duro, el espíritu empresarial y cómo construir una vida desde cero. Me querían a mí. Aparentemente, Kyle había enviado mi nombre. Dije que sí. La noche antes del evento, encontré una nota en la mochila de Kyle, doblada, con letra descuidada. Papá, estoy orgulloso de ti. Presumo de ti todo el tiempo. Eres el mejor hombre que conozco. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Ya había ganado. Mucho antes de que Karen se diera cuenta, mucho antes de que el juez firmara ningún papel, porque la venganza, cuando se hace bien, no necesita fuegos artificiales. Solo perseverancia. Pero todavía no había terminado. No del todo. Karen aún no había aprendido. Tenía sus garras en el único lugar que yo no había tocado. Nuestra antigua cuenta conjunta, a la que había dejado de contribuir cuando me fui, pero que técnicamente aún era de propiedad compartida. La había dejado abierta por una razón, influencia. A principios de enero, después de que resolvimos la custodia y finalizamos la separación legal, le pedí a Sharon que enviara un aviso formal y una oferta para dividir la cuenta y cerrarla permanentemente. Ella no respondió. En su lugar, vació el resto.
Vi cómo sucedía transacción por transacción. Un cargo de $900 en una boutique, un retiro de bienestar de $600, $400 para regalos durante las vacaciones. Tampoco para Kyle. Yo sabía que sus regalos provenían de mí. No la confronté. Esperé. Luego, con la ayuda de Sharon, presenté un reclamo formal. Malversación financiera de bienes conyugales conjuntos después de la separación. Técnicamente, lo que hizo fue legal, pero poco ético, y a los jueces no les gusta lo poco ético. Programamos una audiencia. Karen apareció con la misma sonrisa tensa y pasos demasiado confiados. Pero su abogado era un tipo diferente, más joven, menos refinado, claramente una opción de descuento. Ella no lo vio venir. Sharon le explicó todo al juez. El momento de los cargos, la prueba de que yo había solicitado el cierre de la cuenta de buena fe, la falta de respuesta de Karen y la obvia intención de vaciar los fondos por despecho. El juez asintió, tomó notas y luego le ordenó que pagara la mitad, $3.600 en cuotas mensuales con intereses. Ella explotó. Esto es ridículo. Él me dejó. El juez ni siquiera se inmutó. Y usted tomó represalias financieras. Así no es como funciona esto, señora Green. Cuando salimos del Palacio de Justicia, Karen me persiguió por las escaleras. Tú planeaste esto, siseó. Me detuve, me volví para mirarla. No, dije. Tú lo hiciste. Yo solo sostuve un espejo. Abrió la boca, pero yo ya me estaba alejando. No más sermones, no más súplicas, no más explicaciones. La última pieza del pasado encajó en su lugar y la dejé atrás. Pasaron los meses, llegó la primavera. Kyle pasaba sus semanas conmigo construyendo cosas, pequeños proyectos, estantes para el garaje, casas de perros para los vecinos. Incluso ayudó a diseñar mis nuevas tarjetas de presentación. Una mañana, nos sentamos en el porche. Él bebía su jugo de naranja. Yo bebía mi café. Él dijo, ¿eres más feliz ahora? Asentí. Sí, lo soy. Se recostó. Creo que yo también lo soy. Sonreí. Qué bueno. Dudó, luego preguntó, ¿crees que mamá cambiará alguna vez? No mentí. Creo que será quien ella elija ser, dije, pero nosotros no tenemos que ser quienes éramos. Miró hacia abajo a la casa para pájaros, ahora desgastada por el tiempo, que aún colgaba del porche. Dijo, gracias por no rendirte. Y en ese momento, cada moretón de cada año anterior se desvaneció un poco más. Porque no me vengué gritando. No gané castigándola. Gané al elegirme a mí mismo. Al alejarme de una casa que no se sentía como un hogar y construir una que sí lo fuera, al alejarme del ruido y convertirme en el hombre que solía ser antes de que la vida me desgastara. Al ser un padre. No por obligación, sino porque me negaba a dejar que mi hijo creciera pensando que el amor se veía como silencio y sacrificio. Así que, si estás leyendo esto, sentado en tu propia habitación silenciosa, preguntándote si irte te hace débil, no es así. Te hace honesto. Y a veces eso es lo más valiente que jamás serás. Comí mi pastel de cumpleaños en silencio, pero construí el resto de mi vida en paz.